tengo hambre. Y vamos a ir a la palabra, al libro de Reyes, Primera de Reyes 19:14. Lo buscamos ahí en la palabra. El que no trajo su Biblia, determínese a tener la Biblia, porque lo que hoy día se entrega usted tiene que seguirlo estudiando en su casa. Y vemos lo que dice ahí y lo leemos en el nombre del Señor. ¿Y qué dice? Y él respondió. ¿Quién era? ¿De quién está hablando? Del profeta. ¿Qué profeta? Elías. Y él respondió. ¿Qué dice? He sentido un vivo celo. ¿Por quién? Del Dios de los ejércitos. ¿Por qué dice? Porque los hijos de Israel han derribado y han matado. Cierre sus ojitos. Padre, te damos tantas gracias en esta mañana. Honramos tu nombre, mi Señor. Te glorificamos. Y quiero decirte que esta mañana hay un remanente que tiene hambre de ti. Ministranos, Señor, lo que está en tu corazón. Limpia mi vida, Padre, para poder ser un vaso útil, Señor, para que todo lo que salga de mi boca sea lo que está hablado desde el cielo, papá. Sujetamos, Señor, a esta hora todo al Espíritu Santo, que Él nos guía, que Él ministre, que Él suelte el rema, que Él entregue la palabra profética, papá. Todo bajo tus pies, en el nombre de Jesús. Y su iglesia dice: amén. Vamos a ir al contexto de la palabra. Yo sé que varios las han escuchado. Aquí dice que el profeta venía de un contexto muy bueno. Él venía de haber levantado el altar, haber restaurado el altar que estaba caído. ¿De quién? Del pueblo. ¿Qué pueblo? Israel. ¿Ya? Ellos tenían un altar a Jehová que estaba destruido. Si el que está a su lado no se mueve, despiértalo, porque la gente tiene la capacidad de dormir con los ojos abiertos. Entonces diga: despierte. Y entonces el altar estaba destruido, estaba arruinado. Vino el profeta, vino al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Amén. ¿Cuántos lo saben? Es el pueblo de Dios. Pero a pesar de ser el pueblo de Dios, se habían olvidado y habían dejado su altar. Entonces el profeta se levanta en ese tiempo y restaura el altar. Restaura ese altar que estaba arruinado. Y dice la Biblia que él le permitió a los profetas de Baal que levantaran su altar. Porque el punto es que cuando no tenemos un altar, el diablo sí lo tiene. No es que usted no lo tenga solamente, que ausencia de que usted tenga altar, el diablo lo va a tener. Ahora, usted me puede decir: pastora, ¿qué significa tener altar? Tener un lugar de intimidad con Dios. Eso es altar. Tener un lugar donde usted busca al Señor. Tener intimidad con Dios. Pero dice el profeta que él vino y restauró el altar del pueblo. Porque nosotros aquí, esta mañana, estamos levantando un altar. Este es un altar de unidad. Este es un altar junto, donde dice el Salmo que aquí se derrama un perfume agradable, que aquí se derrama una bendición. Alguien dice: esta mañana hay una bendición para mí. Hay una bendición para mí. Y no son palabras de optimismo, es su palabra. Y su palabra se cumple. Entonces dice la Biblia que el pueblo tenía su altar arruinado. El profeta va y confronta a los gobernantes de ese tiempo, que era Acab, y tenía de esposa ¿a quién? A Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Una profetisa de Baal, de dioses paganos, una mujer malvada, una mujer traicionera, una mujer que asesinaba a los profetas. ¿Estamos aquí? Y ese era el escenario. Mira, fíjate, está el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pero tenía gobernantes que deshonraban a Dios. ¡Qué tremendo! Porque nosotros podemos ser hijos del Señor y dejarnos gobernar por gente que no ama a Dios. Nunca se deje gobernar por un espíritu que no honra a Dios. Tenemos que orar por una generación que tenga discernimiento y que sepa lo que está viviendo y lo que está sucediendo. ¿Por qué usted viene a la iglesia? Porque la Biblia dice que en la iglesia los santos son perfeccionados.
¿Cuántos santos hay aquí? Algunos como que dudan, ¿no? No somos santos por nuestras obras. Somos santos en aquel que es 3 veces santo. Aleluya, aleluya. Entonces Él está aquí, Él está ahí. Y mire, Él restaura el altar, pero nadie del pueblo lo ayuda. Nadie del pueblo va con Él a restaurar el altar. Él lo hace. Y dice la palabra, te voy a resumir porque en el contexto de la palabra, y dice la Biblia que los altares de Baal fueron avergonzados. Y dice la palabra que los altares paganos fueron avergonzados. Y que los sacerdotes de Jezabel, ¿qué les pasó? No les pasó nada, parece. ¿Cuántos están aquí en la palabra, hijito? Porque si no nos vamos a parar y vamos a cantar hasta que... ¿Qué les pasó a los profetas de Baal? ¿Ah? Hágale así. Los degollaron. Porque usted ni se imagina lo que sucede cuando usted se levanta. Dígale al que está a su lado, no necesitamos mucho. Solo necesitamos gente que ame a Dios, que lo ame con todo su corazón. Y fíjense que hay una cosa que le pasa después al profeta. Y dice la Biblia que el profeta, cuando está hablando aquí, parece que el escenario es muy malo, porque él dice: he sentido un vivo celo ¿de quién? De Jehová. O sea, el profeta, después de este escenario de victoria, después de esto tan grande que había sucedido, ¿usted cree que el pueblo fue y se fue con él? Porque el espíritu de Jezabel lo que provoca es una esclavitud espiritual. El espíritu de Jezabel, de hecho dice la palabra en el libro de Apocalipsis, que aunque Jezabel fue en esos tiempos, dice que ese espíritu de Jezabel todavía está y se está moviendo. Ay, pastor, ¿y cómo podemos saber? Porque una de las primeras cosas que tiene el espíritu de Jezabel es que te hace estar en la iglesia, pero sigues esclavo. Porque el pueblo era el pueblo de Israel, pero esclavo. El pueblo tenía a Jehová por Dios, pero era esclavo. Vio lo que había sucedido con el profeta, pero era esclavo. Por eso Dios le habla en Apocalipsis a la iglesia de Tiatira y le dice: conozco tus obras, que son buenas, pero hay algo que usted ha tolerado, el espíritu de Jezabel en su vida. ¿Por qué? Porque ha comenzado a fornicar. ¿Y sabes qué significa eso? Significa cuando nosotros tenemos a Dios y tenemos otros amores. Eso es fornicación. Cuando no es fiel a Dios. Entonces el pueblo de Israel se había conformado. Y eso es lo peor que nos puede pasar, porque la Biblia dice: no conforméis a este siglo. No te puedes conformar a las circunstancias. Usted se tiene que levantar, mínimo para decir amén en esta mañana. Se tiene que levantar. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Señor se levantó de la muerte, se levantó de la tumba, venció la muerte, y Él es nuestro Dios. Aleluya. Ahora, bajo este contexto, fíjense, Elías entiende que el pueblo está esclavo. Elías entiende que no iba a poder contar con el pueblo. Elías entiende que estaba bajo amenaza de muerte. Y la Biblia dice que Jezabel no solo amenazó al profeta, sino que comenzó a matar los profetas de Jehová. O sea, la amenaza no solo vino sobre él, sino vino sobre más profetas del pueblo. Porque Jezabel sabe que cuando hay alguien que oye una palabra de Dios y esa persona la cree, puede ser libre. En esta mañana, si hay alguien que está escuchando palabra de Dios, puede haber libertad para ti en esta mañana. Entonces, mire, entonces dice que él le hizo una pregunta al pueblo. Y esta pregunta es para nosotros día tras día, porque lo que provoca un altar, ¿sabes qué? Yo pienso, yo digo, ¿y cómo el altar, el pueblo de Israel había dejado que el altar estuviera desolado? ¿Sabes por qué? Porque una cosa que provoca un altar es confrontación. Y a veces no levantamos un altar porque no queremos ser confrontados. No queremos cambios.
No queremos transformaciones. Queremos seguir igual. Queremos estar en la iglesia y seguir igual. Usted y yo fuimos llamados a ser transformados. Más que transformados, fuimos llamados a nacer de nuevo. De lo que era antes, ya no somos. De lo que yo hacía antes, ya no lo hago. Porque esta naturaleza es una naturaleza divina. Entonces el profeta le pregunta al pueblo y le dice: hay un altar, pero el altar confronta. ¿Cómo empezamos? Hoy día hay comida contundente. Hoy día hay alimentos que confrontan. Y le dijo el profeta: ustedes tienen que tomar una decisión. Ustedes tienen que tomar una decisión. El profeta se dio cuenta que el pueblo era un pueblo conformista, era un pueblo mezclado, era un pueblo ingrato. Una de las cosas más fuertes que uno ve cuando hay luchas y batallas en la vida de un hijo del Señor es la ingratitud. Se nos olvida rápidamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Se nos olvida rápidamente la fidelidad de Dios cuando tenemos batallas, cuando tenemos luchas. Pero es allí donde usted y yo exponemos nuestra fidelidad a Él. Fue ahí en el monte de los Olivos, donde Jesús demostró su fidelidad al Padre. Allí en el tiempo más duro. Entonces el profeta confrontó al pueblo y le dijo: ustedes tienen que escoger. Mira, no van a escoger a quién servir, porque usted a quien escoge tiene que servirle. Si usted escoge el trabajo, entonces el trabajo va a ser su dueño. Si usted escoge el mundo va a ser su dueño. Si usted escoge el dinero va a ser su dueño. Aún estando en la iglesia, porque el pueblo era el pueblo de Israel. El profeta le dijo: escogeos a quién van a servir. Porque podemos estar aquí y podemos permitir que Jezabel traiga fornicación a nuestras vidas. Es un tiempo de decisiones, hijos amados. Es un tiempo de decisiones. Es un tiempo donde tenemos que decidir a quién servimos. ¿Quién está gobernando nuestro corazón? ¿Quién está trayendo las convicciones a nuestro corazón? El profeta se vio con un pueblo que no tenía decisión, con un pueblo que no tenía determinación. ¿Sabes que en la palabra siempre existen dos grupos? O eres frío o eres... Uy, que era calentito sería ese. No, ese era tibio, pastor. Sí, ese era tibio. O eres frío o eres huérfano o eres... Nunca hay términos medios. Y nosotros queremos estar en la iglesia como que estoy y no estoy, pastora. Como que sirvo y no sirvo. Como que me quedo aquí en la iglesia y no me quedo. Como que un día quiero estar y al otro día digo que me quiero ir. Usted necesita determinación, hermano. Usted necesita determinación. Porque habrá momentos donde usted no va a ver nada. Habrá momentos donde será muy difícil. Habrá momentos muy complejos, porque así es la vida. La vida no es color de rosa, pero bendito aquel que venció esta vida, que venció de una vez y para siempre. Pero Él necesita un pueblo determinado, con decisión de buscarle con todo su corazón, con todo. Entonces el profeta, fíjense el escenario. Y yo creo que aquí vamos a hablar a una iglesia, vamos a hablar a un liderazgo, vamos a hablar a pastores. Yo creo que él estaba desilusionado. Hace todo. Mire, y qué tremendo. Bajó el fuego, consumió el agua, gustó del agua, bajó la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué estaba el pueblo? Detenido, congelado, porque eso hace Jezabel. Jezabel te tiene detenido. Ya se terminó la palabra. ¿No? Estaba detenido. Si estamos recién en la introducción, no, pero la ponamos. Estaba detenido. Estaba tan esclavo, hijos amados, mira, tan esclavo que no se atinaba a hacer nada. No atinaba a hacer nada. Atinaba a llegar a la iglesia, pero en el asiento se queda dormido. Pero el profeta le dijo: ahí tiene que haber determinación.
Ustedes tienen que escoger. ¿Y sabes qué? Nadie se fue con él. Nadie pasó al lado del profeta. Nadie le dijo: profeta, qué tremendo, yo me voy contigo. Todos estaban tan paralizados. Jezabel los tenía tan paralizados. Yo creo que el profeta comenzó a vivir un momento donde pareciera que estamos solos. ¿Alguien lo ha sentido así? Donde pareciera que estamos en contra de la corriente. Donde pareciera que entre más nos levantamos, más ataque hay, ¿o no? O a mí nomás me ha pasado eso. No. Donde decimos: ya, desde mañana comienzo a buscar del Señor en la mañana, y apenas terminaste la oración comenzó la guerra, comenzó la batalla. ¿Sabes por qué? Porque no hay guerra si vas a la misma dirección de Satanás. Pero cuando hay guerra, cuando tú vas en contra. Y tú y yo fuimos levantados para ir en contra de la corriente de este mundo. La Biblia dice que Moisés, él fue en contra de la corriente. Todos tuvieron que morir, pero Moisés no, porque Moisés tenía llamado. La Biblia dice que cuando su madre lo vio que era hermoso. En el original dice que su madre lo vio y vio que había propósito. Ella dijo: Moisés no está para seguir la corriente de este mundo. Moisés está para algo diferente. Aleluya, aleluya. Si comenzamos, hijito, a adorar, el Espíritu Santo va a comenzar a ministrar. Elías estaba triste, estaba desanimado, estaba cansado. Yo le pido al Espíritu Santo que alinee tu corazón en esta mañana, porque a veces el Espíritu lo recibe, pero el corazón está duro y se opone a la palabra, o está lleno de espinos y ahoga en la palabra, o cae a la orilla del camino, no cae donde tiene que caer. Oro al Espíritu Santo que esta mañana la palabra caiga en buena tierra, en buena tierra. Y este hombre recibió la amenaza de Jezabel, todos sabemos, y Jezabel lo amenazó para matarlo. Pero mira lo que dice el Salmo 55:22 de aquel hombre que fue perseguido, de aquel hombre que vivió muchas batallas, pero Jehová estaba con él. Dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, y no dejará para siempre caído al justo. Aleluya. Echa sobre Jehová tu carga, él te sustentará, no dejará para siempre caído. ¿A quién? Al justo, es a cualquiera, al que camina en justicia. No permita que los ataques del enemigo te hagan caminar en injusticia. No permita que las situaciones que usted ha vivido lo hagan caminar en injusticia. Ah, pastora, me la hicieron una, yo la voy a hacer dos. No, camine usted con aquel que es justo, con aquel que guardó silencio, con aquel que perdonó. Si hay uno justo en esta tierra, ese es Él, y Él es digno de ser imitado. Por eso dice la palabra: Él no abandonará. ¿Pero a quién? A que es justo. Vamos a caminar en una generación de mucha injusticia, en una generación como en la ley. Ah, tú me haces una, yo te hago dos, ojo por ojo, diente por diente. El reino no es así, hermano. Por eso tuvimos que nacer de nuevo, porque ya no vivimos en nosotros, vivimos en Él. Y la Biblia dice, cuando Él le dice: tengo mucho celo, dice del Señor, tengo mucho celo, Señor, porque este pueblo abandonó tu pacto. Eso dice en Primera de Reyes 19:10. Él se dio cuenta que el pueblo ya hace tiempo había dejado el pacto con Dios. ¿Qué significa pacto? El día en que usted le dijo sí a Dios, ese día es un sí para siempre. No es un sí emocional, no es un sí por si acaso, no, es un sí de aquí hasta la eternidad. Esté en esta iglesia o esté en otro lugar, porque Dios te va a perseguir a donde vayas. Y Él dijo: este pueblo dejó tu pacto, Señor. ¿Sabes lo que significa pacto? Pacto significa alguien que asumió el compromiso con Dios, porque Él ya lo asumió para siempre. Él dijo: tetelestai, en la cruz del Calvario. Él dijo: hecho está. No tienes nada más que necesitas. Solo la cruz del Calvario. Está todo terminado, está todo pagado, está todo hecho, está todo culminado. No hay nada más que tú tengas que hacer. Yo ya lo hice todo. Tetelestai, tetelestai, ya está listo. Hecho está, hecho está. Pero Él dice que el pueblo había dejado el pacto. ¿Saben lo tremendo? Que un altar
no solamente sirve para el hoy, un altar da testimonio a nuestra generación del Dios que nosotros alabamos. Pero a ellos se les había olvidado. Estaban tan poseídos por un espíritu de Jezabel, tan amargados, que no lograban ver la necesidad de un altar. Ahora yo te voy a hacer poder llevarte a esta palabra, porque esta palabra fue la que predicamos en el sur, sobre un altar de unidad. Pero de aquí el Señor comenzó a hablarnos mucho más. Nos dimos cuenta lo que Dios estaba provocando en pequeñas iglesias. Si usted en esta mañana dice: pastora, pero yo soy tan pequeño, tranquilo, esto que Dios está haciendo, lo está haciendo con los pequeños. Con los pequeños. Con aquellos que dicen: llevo tantos años, pastor, y nada pasa. Tranquilo, 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 que hay uno que saca cuenta de todo lo que hemos hecho. Hay uno que está en los cielos y que está diciendo: tranquilo, sigue caminando en justicia, sigue avanzando en justicia, porque viene el día. Dígale al que está a su lado: viene el día donde Él viene a pagar, dice que con galardón, a toda su generación que ha sido fiel. Y le dice: han dejado tu pacto, han abandonado, comenzaron a ser una gente, un pueblo tibio, un pueblo que tolera, un pueblo que se conformó a vivir sin altar. ¿Saben lo que es tremendo de esto? Que la Biblia dice que cuando David confrontó a Goliat, lo único que le importaba a David, si Goliat tenía pacto o no tenía pacto. No le importó su tamaño, no le importó si tenía su ropa de guerrero. Él solo le importó una cosa: ¿ese tiene pacto o no? No tiene pacto. Ya esta batalla está ganada. Porque entre los que ganan y los que no ganan solo hay una diferencia: es el pacto que tiene usted con Dios. Cuando usted tiene pacto, el que va con usted es aquel que firmó el contrato por la eternidad con usted. Él va con usted. Entonces David dijo: no importa lo pequeño, no importa lo chiquito, no importa lo que tenga, yo ya vencí, porque yo tengo un pacto divino con Dios. Aleluya, aleluya. Y ese pacto nace de una forma extraordinaria. Lea de a dónde viene Goliat y de a dónde viene David. De una mujer que se decidió irse a las tierras de Moab, y de otra que dijo: que tu Dios sea mi Dios y tu pueblo mi pueblo. De esa mujer que venía de tierra de muerte, pero a causa que un día fue determinada, a causa que un día tomó una decisión no emocional, tomó una decisión con convicción en su corazón. Como dijo Pablo: de una cosa yo estoy convencido, de una cosa yo estoy persuadido. Hay una cosa que nadie me va a poder sacar, que ni lo alto, ni lo profundo, ni nada me puede apartar de mi Dios. Este tiempo, hijos amados, vamos a vivir mucha guerra, porque lo que el diablo quiere es una iglesia tibia. Y es lo peor que nos puede pasar, porque alguien que está en tibieza se acomoda. Por último, el que está frío sabe que está en pecado, pero el que está tibio cree estar bien. Esta mañana tenemos que salir de las aguas tibias. Pastores, que usted no sabe lo que han vivido. No, hemos vivido, todos hemos vivido procesos, todos hemos vivido luchas. Una de las cosas más tremendas que hace cuando Dios le habla al profeta, y voy a ir avanzando porque ya pasaron los minutos, Él le dice esto: mira, él estaba tan triste, tan desilusionado, tan confrontado con la situación. Porque una cosa es que te vaya mal haciendo lo malo, pero otra cosa es que te vaya mal haciendo lo bueno. ¿Alguien se ha preguntado eso, no? En sus oraciones íntimas: Señor, ¿qué más quieres que haga? El profeta no había hecho nada malo, había hecho lo bueno. Pero ¿qué pasó? Jezabel se levantó. Pero ¿cuántos saben que aunque estemos en tormenta? ¿Sabes cómo se llamaba Baal? Baal era el profeta de la lluvia y el profeta de la tormenta. Pero Elías lo detuvo con una sola palabra.
Elías detuvo la lluvia. Pero Elías no entendía, mire, que había una transición. Lo que Dios ya había vivido con Elías era una temporada, pero comenzaba otra temporada que es mejor que la pasada. ¿Cuántos dicen, voy a entrar en una temporada que es mejor que la pasada? La temporada pasada era el profeta, pero la temporada que abría el Señor no tenía precedentes. Fue tan tremendo, hijos amados, llegar a congregaciones pequeñas, pero llenas del Espíritu Santo, y que habláramos el mismo lenguaje. Yo no sé si usted se alegra, pero una señal de unidad es el lenguaje. Así que si usted anda hablando otras cosas que no son, alíñese, porque cuando venga el derramar de su Espíritu Santo, como está prometido para los últimos tiempos, si no es parte del cuerpo, no le va a llegar. Llegamos a congregaciones y hay una que nos impactó mucho, que fue la congregación que donde el culto comenzó a las 11 de la noche, hijo. La gente estaba citada a las 7. Y fíjese cómo nos interpretan nosotros. Dios no habló de un avivamiento que no tenía agenda. Aquí si usted tiene agenda, prepárese si quiere entrar al avivamiento, o honra su agenda o honra la agenda divina. Pero no puede tener dos agendas. Yo sé que a muchos no les gustó, pero es la verdad. Era día domingo. El culto comenzaba a las 7 de la tarde. Como se levantaron varios altares en lugares donde en nuestro país tenemos muchos altares de masonería, muchos altares de división, muchos altares que buscan maldecir esta tierra. Hay una iglesia unida que se está levantando a derribar todos esos altares. Pero eso fue atrasando el viaje. Fue un viaje bien sacrificado, porque fue con mucho frío. El pastor se enfermó. Fue bien guerreado, bien luchado, bien peleado. Fueron menos días. Antes no íbamos por 10 días en el bus. Yo no sé cómo aguantábamos 10 días, pero ahora fueron 5 días. Pero fueron tremendos. Y llegamos a un lugar, y te quiero mostrar aquí lo que sucede cuando usted y yo aisladamente peleamos. Un pastor de Talcahuano, de Lota, a lo mejor los pastores están escuchando. Hace muchos años él viajó a Colombia, a donde los pastores Rodríguez, con la desesperación, igual que el pastor Adolfo, igual de loco que el pastor, de encender la ciudad de Lota. Fuimos hasta Santa Juana, campo para allá, pero ahí había un remanente. Ahí había un remanente que estaba orando, hijos, con un frío que ni te lo imaginas, pero ahí estaba. ¿Sabes por qué? Porque es un pueblo que se determinó. Es un pueblo que está convencido de lo que está haciendo. Es un pueblo que entiende a lo que está siendo llamado. ¿Y sabes qué? Nos contaban de este pastor. Este pastor encendió la ciudad, porque el Señor nunca ha necesitado a muchos, sino un remanente que realmente le ame. Y él y su esposa encendieron la ciudad. Le dieron las llaves de la ciudad en ese tiempo, a causa de lo que ellos traían sobre Lota. Yo quiero que en esta mañana alguien pueda encenderse con esto, porque lo que Dios tiene para Chile es tremendo. Y si usted es extranjero, bendito lo que te trajo a Chile, porque te trajo a Chile el Señor para llenarte, para encenderte, para levantarte. Antes los extranjeros eran más prendidos, pastor. Parece que los chilenos le echaron agua para apagarlo. Pero me imagino que en esta mañana se van a encender, se van a prender, porque el altar no sirve si está apagado. El altar sirve cuando está encendido. El altar sirve cuando está prendido. Entonces, no sé si alguien me puede traer servilletas o los pañuelitos, pastor. Ahí. Gracias, amor. Yo estuve muy resfriada en el viaje, muy resfriada. Entonces este pastor encendió Lota. Pero ¿saben qué pasó? Comenzó la guerra. Comenzó la lucha.
comenzó la batalla. Y los pastores, lejos de apoyarlos, se alejaron de él. Porque empieza la envidia, empiezan los celos. Ay, ¿por qué le entregaron la llave a él y no me la entregaron a mí? El pastor comenzó a tener guerra. Y todavía el pueblo de Dios no tenía la revelación de la unidad. ¿Sabe lo tremendo que trae la unidad? La unidad trae vida, porque la división trae muerte. El pastor perdió su matrimonio y falleció en un accidente. Y él contaba antes de morir que él quería tener un bus que llevara unidad y avivamiento. Pero como la visión no muere, Dios tomó unos locos para tomar esa visión. Y aunque el pastor partió, la visión está sobre Chile y esta nación se haciendo encendida en unidad y en avivamiento. ¡Aleluya! Y desde ahí, desde ese día, Dios me habló esta palabra. Y yo quiero que vamos a un versículo, a la respuesta que Dios le da al profeta. Porque cuando usted busca en Dios, hallará respuesta. No tome decisiones sin preguntarle a Dios. No tome decisiones en su vida sin preguntarle a Dios. Pastor, es que Dios no me ha respondido. Entonces espere pacientemente hasta que Dios responda. En esta iglesia hay pastores y liderazgo para ayudarte. Si los pastores no pueden por tiempo, tranquilo, la iglesia no depende de nosotros, depende de Él. Y hay un equipo que Dios está formando. Dígale a ellos, pastor, líder, ministro, ayúdenme a orar, necesito una respuesta de Dios. No tome decisiones a solas, porque la iglesia no funciona así, no se mueve así. Pide el consejo. A mí me da pena. Hay 3 oficinas para consejería, casi no se ocupan. Antes teníamos que entrar uno y salir uno y entrar otro, porque era una oficina. Y cuando no teníamos, nos juntamos en mi casa, en una plaza. Hoy día tenemos. Pida consejo. Y si le cuesta hablar, porque a veces nos cerramos, diga, hermano, líder, ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar. Y pida oración, pida dirección de Dios. Porque donde hay palabra de Dios no hay error. Donde hay palabra de Dios hay respuesta y fructificación. No tome decisiones emocionales. El profeta tomó una decisión emocional. ¿Saben lo que le dijo a Dios? Quítame la vida. No hay nadie más. No hay nadie más. A lo mejor en un momento nosotros con el pastor nos sentimos así. No aquí en la iglesia, pero afuera. No hay más pastores que quieran. No hay más pastores que quieran levantarse en unidad. Cada uno está en su propia agenda. Es que no sabíamos sobre esto. Quiero que vamos a la palabra. En el mismo capítulo 19. Mira lo que le dice el Señor, el 19, desde el 15 en adelante. Mira la respuesta de Dios. Y le dijo Jehová, ¿qué le dijo? Ve y vuélvete. ¿Por dónde? Dios tiene un camino para la iglesia. No es cualquier camino, ya está determinado, hijos. Ya está abierto. Nosotros no vamos a la deriva. El que no veamos más allá no significa que Dios ya no lo haya visto. No significa que Dios no lo haya abierto. Este camino es por fe. Este camino es por fe. Y mira, le dice, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás ¿a quién? Por el rey de Siria. ¿Y a quién más? A Jehú, hijo de Nimsi. Y ungirás por rey sobre Israel. ¿Y a quién más? A Eliseo, hijo de Abel de Meola, y ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y mira, y esto a mí me gusta mucho, y esto a mí me bendijo totalmente. Dice, y quiero que lo lea
que puedas recibir esto. Dice, y el que escapare de Hazael, ¿quién lo va a matar? Y el que escapare de la espada, ¿quién lo va a matar? Dile al que está a tu mano, o sea, a mí si me escapa, tú lo matas ahí. Porque lo que viene, acuérdate que nosotros ya transicionamos. Ya no somos la generación de Moisés, somos la generación de Josué. En Moisés era uno que tenía la unción. En la generación de Josué era todo el pueblo que cargaba el Espíritu Santo, porque era todo el pueblo en que entraba a la bendición. Era todo el pueblo. Dile al que está a tu lado, si tú no lo matáis, lo mato yo. Pero una cosa te digo, tú y yo no vamos a morir. Tú y yo no nos vamos a quedar. Tú y yo vamos a entrar a la tierra prometida. Aleluya. Por eso usted no puede caminar solo. Por eso usted no puede andar solo. Pastores, que yo voy a la iglesia y yo veo a Dios nomás. No es el diseño de este tiempo. Si usted está pensando así, usted va a morir en el desierto. Pero si usted entiende que esta nueva temporada es en unidad, entonces no se preocupe, que cuando vengan contra usted se va a levantar un pueblo para matarlo, para matar al enemigo, para decir, vuélvete a levantar porque usted no está solo. Fíjate que lo dijo al profeta. Y mira, y esto sigue. Dile al que está a su lado, esto sigue. Como dice por ahí un rema, ¿quieren que pare? ¿Quieren que siga? Porque esto sigue. Dios nos está preparando. Dios está preparando esta nación. Y dice, y yo haré que queden 7. Siga, hijito, a ver. Siga en el capítulo 18. Y yo haré, ¿quién está hablando? Jehová. Dígale al que está a su lado, cuando Dios habla, Dios cumple. ¿Cuántos creen en lo que Dios dice? Yo lo creí, yo lo creí. Y mire, dice, y yo haré que queden en Israel 7 personas. 70. 700. Dile al que está a tu lado, son 7,000. Yo no sé si lo están recibiendo, pero aquí no van a caber 7,000. Vamos a tener que ampliarlo. Vamos a tener que crecer. Yo no sé qué Dios va a hacer en Chile, vuelve a arder. Pero Dios me hablaba mucho de estos 7,000. Nadie lo cree, pastor. Por último, pastor, que pasa y pacte. Yo le presto para que pacte. Mire, dice, y yo haré que queden en Israel 7,000. Mira, el que estaba solo, el que estaba abandonado, el que quería morirse, Dios le dijo, yo me voy a reservar un remanente, que no han sido infieles, gente comprometida, gente determinada. Y mira, a mí me gusta esto. Y esto tenemos que entenderlo, hijo. Y yo lo he asumido también. Cuando comenzó esta visión a moverse en nuestro espíritu, y principalmente del pastor, porque él es la cabeza. Habíamos hecho recién el Congreso Esther. El Congreso Esther pareciera que no había dado una plataforma. De aquellos que estaban en Nemesio Vicuña adorando con los ratones, Dios lo había sacado de ahí para traerlo a una plataforma. Pero el Señor le dijo al pastor, le dijo, pastor, le dijo, hijo, o quieres tu plataforma o renuncias a eso para la unidad. Porque hay algunos que están, ay, ya viene mi momento, ya viene mi momento, ya viene mi momento. De estos 7,000, nadie conocía el nombre. De estos 7,000 no aparece la lista. De estos 7,000 no dice este es este. Y en la Biblia aparece en otros capítulos la lista. ¿Sí o no? Pastora, pero es que eso es en el Antiguo Testamento. Ahí ya me mató la palabra. Vamos a Romanos 11, 3, 5. Los hijitos que están ahí multimedia, después les vamos a hacer una prueba de la palabra. ¿Ya, hijito? Romanos 11, 3, 5. Tenemos una pendiente con el hijito ahí de la palabra también. ¿Qué dice? Nuevo Testamento, dígale al que está a tu lado, esto también es para nosotros. Esta generación de los 7,000 también es para nosotros. ¿Qué dice? Señor, no, parece que se equivocó, hijito. 3:5. 11:3. Romanos 11:3. Yo digo, Señor, a tus profetas han dado muerte. Si ese parece que él me había puesto recién. 3:3 dice, Señor, a tus profetas han dado muerte. Y tus altares, ¿qué pasó? ¿Quién está hablando eso? Pablo. Y dice, y solo he quedado. Y procuran, ¿qué cosa? ¿Y cómo dice el 4?
mira, aquí esto me gusta. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Hay una respuesta divina en esta mañana. Hay una respuesta divina para esta mañana. Si usted se sentía parte del montón, gloria a Dios, porque esta mañana Dios te está diciendo: hay una respuesta divina para lo que ha estado viviendo, para lo que ha estado pasando, para el proceso que ha estado viviendo. Hay una respuesta divina en esta mañana. Cuando habla de respuesta divina, es una respuesta de Dios. Yo recibí esta respuesta estando ahí en el sur. Usted me puede decir: pastora, pero yo vi la iglesia y era chiquitita. Pues pastora, es más grande la nuestra. Pero nosotros ya recibimos el rema, que Dios lo va a hacer con los pequeños. Ya recibimos esa palabra y no dudamos que Dios lo va a hacer con los pequeños. Porque ¿sabes qué? Los pequeños no están buscando su gloria. Ya renunciaron a ella hace rato. David nunca buscó su gloria. Ya había renunciado a ella hace mucho rato. ¿Sabes qué? Él no se llevó el arca para el pueblo. Él se llevó el arca a su casa. Porque David no buscó la gloria. David buscaba su presencia. Y dice: y me he reservado. ¿Sabes qué? Me suena mucho cuando Dios responde al profeta y le dice a Saúl, o sea, le dice al profeta Samuel, le dice: Samuel, yo me he reservado a uno. Yo ya encontré uno. Yo me aparté uno. La Biblia dice que tú y yo somos apartados y consagrados. ¿Cuál es el problema? Que a veces solo somos apartados, pero hacemos lo que queremos. Apartado significa escogido y tomado por Dios, y consagrado significa uso exclusivo de Dios. A veces el pueblo es solo apartado, pero no consagrado. Dios te apartó del pecado, te apartó del mundo, trajo salvación, pero usted no ha consagrado su vida a Dios. Uso exclusivo para Él. Ah, pastora, pero es que yo trabajo todo. A donde usted esté, usted puede levantar un altar para uso exclusivo para Dios. Ah, pastora, es que los demás roban, pero usted no roba porque usted está consagrado para Dios. Es que los demás murmuran, pero yo no murmuro porque yo estoy consagrada para Dios. Es que los demás mienten, pero yo no miento porque estoy consagrado para Dios. Nosotros fuimos apartados y consagrados. Dios dice: yo me he guardado un remanente. Yo me he guardado un remanente que no ha doblado sus rodillas. Un remanente fiel. El profeta estaba desanimado porque se había encontrado con un pueblo infiel, con un pueblo desleal. ¿Saben lo que saca la gente de la iglesia? Las traiciones, las divisiones, las malas palabras, las murmuraciones. Pero cuando usted entiende que Dios se ha reservado un pueblo fiel, usted dice: vale la pena continuar, vale la pena seguir, vale la pena proseguir. Yo sé que alguno está sacudiendo su espíritu, porque es mejor decir que sigamos nomás y que le demos. No. El remanente de los 7,000. ¿Sabe lo que significa 7,000? El número perfecto del 7, ¿o no? Y uno dice: pastora, si no somos perfectos. Pero la Biblia dice que en el espíritu hay perfecta unidad. Cuando usted está en perfección, cuando usted se une con su hermano. Cuando usted está en perfección, cuando usted busca un lenguaje de unidad. Busque un lenguaje de unidad. No se divida. No busque un lenguaje de división. Hable un lenguaje de unidad. Yo me he reservado 7,000 hombres que son fieles, que son leales, que están escondidos, profeta. Están ahí guardados, nadie los conoce. Nadie ve, a lo mejor usted dice: pastora, pero es que nadie ve mi esfuerzo, mi sacrificio. No se preocupe, porque cuando llegue la hora, Dios le va a mandar a buscar. Cuando llegue la hora, Dios te dirá: para esto te preparé. ¿Qué pasó con Esther? Cuando llegó la hora, Esther salió de su habitación, se vistió de gracia, se vistió de favor, y dice la palabra que aunque el rey sacó su espada, no pudo hacerle nada, porque esta mujer se había consagrado para Dios. Dios ha reservado 7,000. Dios se ha reservado 7,000, y no es un número solamente, es un pueblo que no ha doblado rodillas. No porque la gente le ve, porque a ellos nadie lo veía.
No estaban públicamente, no estaban en escenario, en plataforma, no estaban ahí. Estaban ahí escondidos. Pero necesitaban a uno que se levantara. Así que si usted dice: pastora, no tengo ganas de levantarme, levántese, porque el largo camino le queda. Hay gente que está esperando por usted. Hay gente que está esperando por usted. Mira, y estos 7,000, Dios muestra cuál es la unción que ellos cargaban. Dice que uno era un Jehú. ¿Sabes quién fue Jehú? El que mató con espada a Jezabel. Si usted dice: pastor, he tenido guerra con Jezabel, levántese, porque a tu alrededor Dios puso uno como Jehú, que tú tienes que unirte con él para que él mate, para que él asesine a los enemigos del pueblo de Dios. Cuando usted levante en este tiempo contra un ataque, usted no se va a levantar por usted se va a levantar por el pueblo. Yo sé que solo los intercesores lo sienten, los demás no. Pastora, tengo tanto que orar por mí que voy a estar orando por otro. Pero es que cuando usted se levanta por otro, Dios pelea tu propia batalla. Cuando usted se levanta por el que no conoce. Hijos amados, nosotros llegamos a iglesias que no conocíamos los pastores, que no conocíamos la gente. Una pastora se paró en el altar y dijo algo tremendo. Ese día predicamos una palabra. El culto terminó a las 3 de la mañana y no tenía nadie en ganas de terminarlo. Nosotros llegamos a las 11, a mí me dolía la guata, porque yo dije: vamos a llegar, los hermanos van a tener mala cara, van a decir: pastora, no se demoraron 1 hora, ni 2, ni 3, se demoraron 4 horas en llegar. Pero el que tiene hambre, no le importa la espera. El que tiene fe, no le importa lo que tiene que esperar. Usted me dice: pastora, usted lo dice porque es pastora. No, somos pastores hace 16 años y hace muy pocos años comenzamos a ver los frutos. Pero ¿sabes qué? Pero sí sabíamos que un día iba a llegar y lo íbamos a ver. Hartas veces quisimos irnos, sí, es verdad. Hartas veces quisimos desistir, es verdad. Pero teníamos pacto. Y el pacto es eterno. El pacto es eterno. Así que si usted se le ha pasado por la mente soltar, no suelte, porque el pacto te va a perseguir y nunca vas a encontrar plenitud en nada más, porque la plenitud viene solo de Él y para Él. Y llegamos y una pastora se paró en el altar y ese día predicamos sobre la noche. Pensábamos qué palabra poder predicar. Veníamos cansados y yo pensé que no íbamos a predicar. Pero déjame decirte que los hermanos adoraban como que se habían tomado toda una Red Bull. Nosotros no tomamos ninguna. Por más enfermos que estábamos, dijimos: Espíritu Santo, tú eres mi energizante. Adoraban y nosotros reventados. Yo dije: Señor, ¿cómo vamos a predicar si ellos están encendidos y nosotros venimos cansados? Veníamos de oración tras oración tras oración. Pero Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y cuando usted está en el propósito, no se preocupe, porque Él mismo mandará cuervos, te darán alimento, te darán agua, no te faltará nada, porque Él es proveedor. Le dijo a sus discípulos: vayan donde yo los mande y nada les faltará. Alguien tiene que recibir esto. Si usted está sirviendo a Dios, si usted está honrando a Dios con todo su ser, nada te faltará. Pastora, pero habrá crisis, nada te faltará. Pastora, pero no tengo trabajo, nada te faltará, porque el que provee no está en crisis. El cielo no está en crisis, el cielo no tiene escasez, el cielo tiene abundancia para dar a los hijos fieles y leales. Y la pastora, mira, es que hay cosas, hijo amado, yo quiero encenderte. Hay cosas que usted tiene que comenzar a hacer. No espere que otro haga, comience usted a hacerlo. Por eso míralo como Dios le dice al profeta: estaba cansado, sí es verdad, porque cuando tú estás en batalla te cansas. Cuando tú estás en guerra te cansa. Cuando tú estás en proceso te cansa. Pero ¿qué le dijo el Jehová? El ángel de Jehová le dio alimento, le dio comida. Lo que usted está haciendo en este día, está comiendo. Pero no está comiendo para seguir cansado, está comiendo para levantarse. Porque si come y se va a acostar y no hace nada, lo único que va a hacer, ¿sí o no? Es lo peor que podemos hacer. Pero si usted come, se alimenta y llega a la casa y se comienza a mover, y lo que estaba detenido comienza a traer un movimiento, y la oración que estaba apagada comienza a levantarse, y el hijo que no quería escuchar le sigue predicando, y el vecino que no quería escuchar le sigue hablando. Entonces comienza a haber un movimiento, y lo que usted está recibiendo está reteniendo el nutriente para su vida.
Y comenzamos a predicar de la noche sobre que solamente un remanente se levanta de noche. Y al final pasó una pastora y ella dijo: yo soy pastora wesleyana. Eso dijo, ¿cierto? Wesleyana. Yo decía de Willie Smith, no, de otra. Y dijo, y yo con mi esposo, dijo, Dios nos ha comenzado a llamar. Ella no recibió invitación, no era del grupo de pastores, pero era parte de los 7,000. Pastora, que algunos hijitos me dicen: pastora, es que usted no me invitó. Es que esto no es con invitación. Si está en tu espíritu, usted mismo va a decir: yo quiero servir, yo quiero hacer, dígame a dónde voy, porque esto ya está aquí. Y dice la pastora que ella vio un papelito que estaba pegado en un lugar, no sé a dónde. Por lo que ella describió, no era un papelito grande. Ellos son pastores hace un tiempo. Dios le dio una palabra, y esa palabra era que tenían que levantarse de noche para subir al monte. Dijo: yo he tenido que vencer muchas cosas, pero en su espíritu ella sabe que es una de los remanentes de este último tiempo. Y dice que en ese papelito vio que estaba escrito lo siguiente: la religión ha matado el mover del espíritu. Ven con nosotros. Y salía la fecha, salía la hora, que era las 7. Y dice: y mi esposo me vino a dejar a las 7 de la tarde, dijo, estaba yo para ahí, congelada de frío, pero ahí esperó. Pero dice que no iba a ir, porque igual hacía mucho frío. Y dice que el Espíritu Santo le habló. Ella se acordaba que cuando ella llegó a la iglesia, ella llegó con pantalones ajustados, con uñas pintadas, pero con un espíritu de muerte, y se quería quitar la vida. Y lo primero que le apareció en el camino fue una hermana que le dijo: usted no puede venir vestida así a la iglesia, porque a veces la religión echa para afuera a aquellos que vienen con necesidad. Ahora, si usted lleva años y sigue así vestida en la iglesia, hay que hacer un cambio, porque después el mismo Espíritu Santo nos habla de honrar el altar y de honrarlo a Él. No es que venga con falda, pero venga decorosamente para honrarlo a Él. Y ella dice que eso comenzó a inquietarla, y cuando vio eso dijo: sí, la religión ha matado el mover del espíritu. Pero igual necesitaba ganas para ir, y no iba a ir. Y el Espíritu Santo le habló y le dijo: no digas que no te invité. Y ella le dijo a su esposo: vas a tener que ir a dejarme. No conozco a nadie, ni nadie me conoce a mí. Pero Dios la tenía reservada dentro de esos 7,000. Si le va a dar un aplauso, déselo a Él, déselo a Él. Dios está levantando a los que están reservados para Él. Dios está levantando a aquellos que no tienen nombre y no están buscando una plataforma. Aquellos que no están buscando un micrófono, porque un micrófono no nos da identidad. Un micrófono no nos aumenta la unción. No, el que tiene unción aquí o allá se manifiesta. El que tiene la asignación aquí o allá afuera se manifiesta. No busque altares, los altares los trae Jehová. No busque a Dios en su intimidad. Hónrele a Dios, porque esta generación no es de nombre. Esta generación es el nombre de Jesús, el que ha guardado un remanente para Él. Aleluya. Ese remanente tiene una unción. Tiene la unción de un Jehú que mata al enemigo. Tiene una unción de reino, porque dice que levantaron al rey de Israel, y tiene una unción profética. Esos 7,000 que Dios hoy día, yo creo que en esta mañana hay de esos 7,000 que han sido guardados, en la intimidad, que se han mantenido en santidad, que aunque nadie los ve, saben que Dios les ve. Aunque nadie les dé plataforma, ellos saben que están en la mejor plataforma, en la de la intimidad, en la que Daniel ganó su victoria. En esa intimidad, esos 7,000 son los que Dios está levantando en este tiempo. Aleluya. ¿Usted cree que es esos 7,000? Para estos
se necesita fe. Yo no te voy a convencer. Tú tienes que estar convencido por el Espíritu Santo. No voy a seguir, ya me pasé. Póngase de pie y dígale: papá, yo le pido al Espíritu que no te sea indiferente esta palabra. Yo soy de esos 7,000. Yo soy de esos 7,000